Puedes correr 10 kilómetros, no tener ningún síntoma y sentirte increíble, mientras una obstrucción letal, conocida como la arteria de la muerte súbita, crece silenciosamente dentro de ti. ¿Cómo es posible? Porque la biología no se impresiona con tu resistencia. Tu cuerpo tiene una capacidad de adaptación tan poderosa que puede ocultar una obstrucción del 90%, manteniendo el flujo sanguíneo aparentemente normal hasta el instante en que deja de hacerlo. Y por eso, en la mitad de los hombres, el primer síntoma de enfermedad cardíaca no es dolor, es muerte súbita. En este video yo, doctor Diego Cavadas, voy a explicarte por qué incluso un corazón que parece sano puede fallar, cómo el cuerpo esconde estas bombas de tiempo y cuál es la única manera real de revisar tu corazón antes de que sea demasiado tarde. Para entender por qué un motor saludable colapsa, primero tenemos que atravesar la pared del pecho. Cuando analizamos la anatomía cardíaca, encontramos un músculo que consume más oxígeno que casi cualquier otro tejido del cuerpo. Para recibirlo depende de una red de vasos que lo envuelven, las arterias coronarias. Los primeros anatomistas notaron que estos vasos parecían una corona, de ahí el nombre coronarias. Pero prefiero que las imagines como las raíces de un árbol gigantesco. Si una de esas raíces se corta, la rama que alimenta muere casi de inmediato. Aquí entran en juego dos protagonistas principales, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Esta última se divide en un vaso enorme llamado arteria descendente anterior izquierda, o LAD. En urgencias, a este vaso le hemos puesto un apodo sombrío, la arteria de la muerte súbita. La razón es pura geometría. La LAD lleva sangre a la parte frontal e inferior del ventrículo izquierdo, la cámara principal de bombeo del corazón. Si bloqueas una ramita, pierdes una hoja. Si bloqueas el tronco, el árbol entero cae. Una obstrucción en ese punto detiene la capacidad del corazón para enviar sangre al cuerpo, provocando una destrucción masiva de tejido. Pero ¿cómo se forma una obstrucción en alguien que entrena todos los días? Para entenderlo, tenemos que mirar la pared del vaso sanguíneo. Una arteria sana es flexible, como una manguera nueva de jardín. Su revestimiento interno se llama túnica íntima. En un mundo ideal, esa capa sería lisa como el teflón. Las células sanguíneas se deslizan por allí sin fricción alguna. Pero la vida no es perfecta. Con el paso de los años, factores como la hipertensión, el azúcar elevada y el tabaco actúan como papel de lija sobre esa superficie. Incluso el estrés mecánico constante de grandes volúmenes de sangre circulando durante décadas de ejercicio intenso puede generar microarañazos y pequeñas fisuras. Y ahí es donde empieza el problema. El cuerpo intenta reparar esas lesiones. Envía colesterol LDL al lugar como si fuera masilla para tapar un agujero. Después, el sistema inmunológico manda glóbulos blancos a revisar la reparación. Estas células engullen el colesterol, se transforman en células espumosas y con el tiempo se endurecen. Esa mezcla sólida de colesterol, calcio y residuos celulares es lo que llamamos placa. A este proceso lo conocemos como aterosclerosis. Aquí está la confusión que termina costando vidas. La mayoría imagina la placa como un atasco en el desagüe del baño. Creen que la tubería se va cerrando poco a poco hasta que un día el agua deja de pasar. Suponen que lo sentirán venir, que aparecerá falta de aire o dolor en el pecho a medida que el conducto se estrecha. Suena lógico, pero biológicamente es falso. El cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación impresionante. A medida que la placa crece, la pared de la arteria se expande hacia afuera para compensarlo, manteniendo intacto el espacio interno por donde fluye la sangre. A esto lo llamamos remodelado positivo. Significa que puedes tener una cantidad enorme de placa y aún así el conducto seguir completamente abierto. Flujo normal, cero síntomas. Puedes correr 10 kilómetros y sentirte increíble porque la sangre sigue pasando. Por eso el primer síntoma de enfermedad cardíaca en el 50% de los hombres y el 64% de las mujeres es la muerte súbita. Se sienten bien hasta el segundo exacto en que dejan de estarlo. Entonces, ¿qué activa el interruptor? ¿Qué convierte una placa silenciosa en un evento fatal? Todo se reduce a la estabilidad. Imagina que ese depósito de placa es como una ampolla cubierta por una fina capa de piel. Es una placa blanda, llena de material inflamatorio. Si sufres un pico repentino de presión arterial o un esfuerzo físico extremo, esa delgada cubierta puede romperse. Eso es una ruptura de placa. Y cuando se rompe, su contenido se derrama en el torrente sanguíneo. El cuerpo entra en pánico. Interpreta esa escena como una herida abierta enorme y envía de inmediato plaquetas para formar un coágulo. Eso es exactamente lo que quieres si te cortas un dedo, pero es exactamente lo que no quieres dentro del corazón. En cuestión de minutos, ese coágulo crece tanto que termina sellando por completo la arteria. No fue el crecimiento lento de la placa lo que detuvo el flujo, fue la formación súbita y acelerada del coágulo. Funciona como un corcho en una botella de vino. La sangre se encuentra con un muro. Esto es un infarto de miocardio tipo 1. Pero existe otro escenario que suele afectar a atletas de resistencia que llevan su cuerpo al límite. El infarto tipo 2. Pensemos en Robert, un corredor disciplinado de 50 años. Tiene colesterol normal. Durante una carrera no siente un dolor opresivo en el pecho. Solo se siente extraño. Su energía cae. Está mareado con náuseas. Cree que está deshidratado.
En el hospital los médicos detectan en su sangre una proteína llamada troponina. Imagina la troponina como el líquido dentro de una barra luminosa. Mientras la carcasa plástica está intacta, el líquido permanece dentro. Pero si la doblas y se rompe, el contenido se derrama. Las células del músculo cardíaco están llenas de troponina. Si esas células mueren, se abren y la liberan al torrente sanguíneo. Robert está teniendo un infarto, pero cuando revisan sus arterias no encuentran una tubería 100% bloqueada. Encuentran una obstrucción del 50%. Entonces, ¿cómo tuvo un infarto si la sangre todavía fluía? Es un problema de oferta y demanda. Sentado en el sofá, una obstrucción del 50% no cambia nada. La manguera está doblada, pero suficiente agua pasa para regar el césped. Pero cuando el corazón de Robert se dispara a 170 latidos por minuto, su corazón exige el flujo de una manguera de incendios y la arteria comprimida solo puede entregar el equivalente a una manguera de jardín. La demanda supera la oferta y el músculo cardíaco empieza a asfixiarse. A eso lo llamamos isquemia. En el caso de Robert había un factor adicional, fibrilación auricular o AFib. El corazón funciona con un sistema eléctrico que coordina cada contracción. En la AFib, las cavidades superiores dejan de latir de forma organizada y comienzan a temblar. Ese caos altera por completo el ritmo. Si combinas una obstrucción parcial con el latido acelerado de la AFib, tienes la tormenta perfecta. El corazón late tan rápido que no le da tiempo a llenarse adecuadamente, y las arterias no pueden aportar el oxígeno suficiente para sostener ese ritmo. Aquí aparece el umbral del 70%. Por lo general no sentirás dolor en el pecho hasta que una arteria esté bloqueada alrededor de un 70%. Por debajo de ese porcentaje el corazón compensa. Por encima puedes notar opresión al subir escaleras que desaparece cuando te sientas. A eso lo llamamos angina estable. Es la luz de revisar motor de tu cuerpo. Pero recuerda, la mayoría de los infartos ocurren en personas con menos del 50% de obstrucción, porque las placas blandas tienen más probabilidad de romperse que las grandes y estables. Entonces, si no puedes sentirlo, hay alguna buena noticia. Sí, tu corazón tiene un sistema de respaldo secreto llamado circulación colateral. Imagina que tus arterias principales son autopistas. Si un atasco dura años, el corazón empieza a construir calles secundarias para rodear el bloqueo. Por eso una persona de 70 años puede sobrevivir a un infarto que resulta fatal para alguien de 40. El corazón más envejecido tuvo tiempo de crear esos desvíos. En alguien joven la ruptura suele ser repentina. La autopista se cierra y no hay ruta alternativa. Una de las mejores formas de estimular el crecimiento de estos vasos es el entrenamiento en zona 2 y el HIIT. El ejercicio fortalece esa red que te compra tiempo. Y el tiempo es la única moneda que realmente importa. En urgencias decimos algo muy claro, el tiempo es músculo. A los 20 minutos el daño irreversible comienza. A los 90 minutos el tejido cardíaco se convierte en cicatriz. Y la cicatriz no bombea. Para salvar el músculo, primero tienes que reconocer las señales. En los hombres suele aparecer el infarto de película, presión en el pecho y dolor que corre por el brazo. En las mujeres puede ser mucho más sutil, fatiga extrema, falta de aire o incluso un reflujo intenso que parece acidez. Si sientes una sensación repentina de fatalidad, no la ignores. Y cuando la tubería falla, hay que repararla. Si el sistema se colapsa, los cardiólogos realizan una angioplastia conocida como PCI. Introducen un catéter por la muñeca, localizan el bloqueo con contraste y expanden un balón para aplastar la placa. Después colocan un stent, una malla metálica que actúa como andamio y mantiene la arteria abierta de forma permanente. Ahora hablemos de las pruebas para detectar al culpable oculto, la estrategia de detección. El objetivo es encontrar el incendio antes de que la casa se queme. Los análisis de sangre estándar solo muestran los componentes que circulan en tu sangre. No te dicen si se están pegando a las paredes de las arterias. Necesitas datos más precisos. La puntuación de calcio coronario. Un escaneo de 5 minutos que identifica calcio endurecido en las arterias. Una puntuación de 0 es ideal. Más de 400 es una bomba de tiempo. La siguiente prueba es la tomografía computarizada coronaria con contraste. Esta permite visualizar la placa blanda, esas ampollas invisibles e inestables que aún no se han endurecido. Es el sistema de advertencia temprana más potente que existe. El infarto en un corazón aparentemente sano casi siempre es una tragedia causada por la ignorancia. Controla tu presión arterial para evitar el desgaste mecánico de tus arterias. Mantén tu nivel de azúcar bajo control para prevenir la inflamación y sigue en movimiento. No adivines si estás sano, utiliza la tecnología que tenemos y asegúrate de saberlo